Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a librar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Jesús. En la octava de Pascua continuamos siempre todos los días viendo las apariciones de Jesús. Y en el Evangelio esta aparición es a los discípulos de Emaús, llamados así porque iban a Emaús en el momento en que se les aparece Jesús, seguramente donde deberían vivir ellos. Dice vivían a unos 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. Y allí van y Jesús les sale al paso. Pero, como pasa en muchas apariciones, irreconocible. Jesús se hace pasar por el que haga falta. Así que es uno más, uno que les acompaña en el camino, que se hace como el ignorante cuando le empiezan a explicar que no te has enterado de todo lo que ha pasado. No dice que no lo sepas, sino dice qué. Y ellos empiezan a explicar lo de Jesús, el Nazareno, gran profeta, tal, lo han matado. Pensábamos que él restauraría a Israel. O sea, estaban aquello que hemos dicho 1000 veces, esos discípulos que mezclan un poco el Israel político con el Israel religioso, el Mesías davídico al estilo del rey David, el Mesías que ha de ser rey. Por eso a Jesús le costaba tanto hablar de él como el Mesías, porque lo malinterpretaban, porque, como dirá muy bien en el juicio, sí, él es rey, pero su reino es de este mundo,
Pues bien, ellos explican y entonces Jesús se lo dice claro: tardos de entender, que no os enteráis de nada. Y empieza a explicar desde el Antiguo Testamento, claro, el Nuevo no se ha escrito todavía, todo lo que hablaba de él, las profecías, los diferentes profetas, los diferentes textos. Y ellos se van como insuflando en el espíritu, llegan a Emaús: quédate con nosotros, que se hace tarde. Y en la cena él hace la bendición del pan, lo reparte, y en ese partir el pan se dan cuenta de que es Jesús. Aquí hay dos aspectos muy, muy diferentes. Uno, el aspecto, digamos así, histórico, y el otro, el valor simbólico. El aspecto histórico, la aparición de Jesús a ellos dos. Y cómo realmente empiezan a entender las Escrituras a partir de lo que Jesús mismo les explica de él. Y la segunda, el aspecto simbólico. Si os fijáis bien, aquí hay como un signo de lo que será la Eucaristía más adelante. No es la Eucaristía ni mucho menos lo que han celebrado allí. La Eucaristía se celebró entre el jueves y el Viernes Santo. El jueves con la Santa Cena y el Viernes Santo con la Pasión del Señor. Pero aquí hay otra cosa. Es la estructura típica de la misa. Primera parte, lo que es las lecturas y el explicar a Cristo. La segunda parte, lo que será la comunión y el pan partido. De hecho, en ciertas épocas de la historia, lo que llamamos hoy Eucaristía, se le llamaba precisamente lo que es el partir el pan. El partir el pan tomó el nombre de la Eucaristía, aunque ese pan en el caso de hoy es simplemente pan, pero en el caso de la Eucaristía ya es Cristo mismo que se nos da en forma de pan, pero es Cristo, es presencia real y substancial de Cristo que se nos da en el sacrificio de lo que es la misa, de lo que fue su pasión, muerte y resurrección. Pero iremos viendo más cosas de estas. La primera lectura es simplemente continúa Hechos de los Apóstoles, y uno de los primeros hechos de Pedro después de ese día de Pentecostés. Van al templo y se encuentran a ese pobre que pide. Pide para que le den de comer. Esos pobres que eran lisiados. En el mundo de Israel, pedir por la calle solo podían hacerlo los lisiados, o podían hacerlo también los huérfanos pequeños, y basta. Los demás era absolutamente imposible que los demás pidiesen por la calle, los demás a trabajar. Quien podía trabajar tenía que trabajar. Aquello que nos dirá San Pablo: quien no quiera trabajar, que no coma. Era mentalidad muy judía, pero también muy cristiana. Esa mentalidad absurda de un cristianismo light, que es: ay, pobrecitos todos, que nadie trabaje, que nadie haga nada, todo por la caridad, hemos de ayudar a todos. Cuidado, esto los primeros cristianos lo tenían muy claro: hay que ayudar no a todos, al que lo necesita. Y al que lo necesita es aquel que, no pudiendo de ningún otro modo poder conseguir, pues entonces se le ayuda. Pero aquel que simplemente no tiene ganas de trabajar y que hace su oficio el pedir, a en la época de los apostólica, absolutamente nada. De hecho, es Pablo el que lo criticará durísimamente: pero ¿qué os habéis creído vosotros, que os decís cristianos y vivís a costa de los otros cristianos? Los huérfanos, las viudas, es diferente, porque las viudas cobraban poquísimo, una séptima parte de lo que cobraba un hombre, y necesitaban ser ayudadas. Los huérfanos, sin sueldo del padre, tenían que ser ayudados. Los lisiados, que solo podían vivir de la caridad, que no había seguridad social ni pensiones. Pero los que pueden trabajar, no.
Esos a trabajar y buscarles lo que sea, pero a trabajar. Era esa mentalidad que en buena medida tendría que volver también hoy y que a veces nos olvidamos. A veces tenemos caridades malentendidas. ¿Qué hacen los apóstoles ante el lisiado en la puerta del templo? No tenemos ni oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Está haciendo lo que hacía Jesús, curar a los enfermos, pero con una diferencia. Jesús curaba en su nombre. Yo te digo, levántate y camina. Aquí los apóstoles lo hacen en nombre de Cristo. Es Cristo el que continúa actuando en la historia. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y la gente que conocía a ese lisiado toda la vida se queda asombrada y se empieza a reunir gente. Es el lisiado, es ese, lo han curado, ¿qué pasa? Y empieza otro de los grandes discursos de Pedro, y que en el fondo es lo de siempre, hablar de Cristo, llevar a Cristo. Mañana veremos cómo continúa y qué pasa a raíz de ese gran discurso y cómo empiezan ya las primeras persecuciones para la Iglesia. Ser de Cristo es no ser aceptado por los que no son de Cristo. Y eso es evidente en la época de Jesús y también en la nuestra. Esas persecuciones larvadas o más duras, una de estas persecuciones absurdas. No se puede rezar cerca de un abortorio por los niños que van a morir y por sus madres, no. Eso merece cárcel. El absurdo más absurdo. El matar se puede matar y es un derecho. El rezar por los que van a morir y por las madres y por los médicos, solo rezar por ellos, eso es un delito. El mundo al revés. Pero es lo que tiene este mundo. Cuando ha perdido a Cristo, el mal se vuelve bien y el bien se vuelve mal. Y lo que Cristo viene es a restaurar el mundo a la luz de Dios para la salvación de los hombres.